toque de queda. Ir a la navegación, ir a la búsqueda. Paracaidistas británicos hacen cumplir el toque de queda en Tel Aviv tras el atentado al Hotel Rey David, en julio de 1946. El toque de queda es la prohibición, establecida por instituciones gubernamentales, de circular libremente por las calles de una ciudad y o permanecer en lugares públicos, sobre todo en horario nocturno. Es, por tanto, una limitación o restricción legal de la libertad de circulación, considerada internacionalmente un derecho humano y por muchas legislaciones como un derecho constitucional. Comúnmente se aplica en situaciones de guerra o conmoción interna que afectan a un país o ciudad y su cumplimiento suele ser supervisado por instituciones policiales y fuerzas armadas. El propósito de esta medida es garantizar la seguridad, atenuar disturbios o minimizar enfrentamientos. Medida por país. Centroamérica y el Caribe. En Honduras se decretó el toque de queda por 10 días, 12 horas al día para controlar las protestas postelectorales. 3. En Puerto Rico, luego de la devastación del huracán María el 20 de septiembre de 2017, se reportaron varios saqueos a supermercados y otros tipos de tiendas. Fue entonces donde se declaró un toque de queda, desde las 18 hasta las 6. Originalmente el toque de queda iba a durar unos días, pero tras la revisión de la situación crítica, se tomaron más medidas preventivas por parte del gobierno puertorriqueño y entró en vigor de manera indefinida. Chile. En Chile la medida fue impuesta por la dictadura militar, con algunas interrupciones, entre el 11 de septiembre de 1934 y el 2 de enero de 1987 en todo el territorio nacional. 5. Entre 1973 y 1975 duraba entre las 21 y las 6. Ese año se modificó, comenzando a la medianoche. 4. En democracia, se ha declarado toque de queda en 2 oportunidades. La primera, con ocasión del terremoto de 2010, donde se reportaron numerosos saqueos a supermercados y tiendas, especialmente en la ciudad de Concepción, donde se decretó un toque de queda que llegó a ser de 18 horas diarias, entre las 18 y las 12,6, y en otras ciudades de las regiones del Biobío y del Maule, como Talca, donde la medida fue decretada por 6 horas, desde las 00 hasta las 06:00:07. La segunda vez fue en Santiago, tras protestas gatilladas por el alza de tarifas del transporte público. En esta ocasión fue decretada entre las 22 y 7 horas del 19 y 20 de octubre de 2019,8, que también se extendió a las ciudades de Concepción y Valparaíso. 9. Al día siguiente se extendió el toque de queda entre las 19 y las 6 en toda la región metropolitana, y entre 20 y las 6 en La Serena y Coquimbo. 10. Rancagua y Concepción. 11. No respetar el toque de queda, en caso de que una persona sea sorprendida circulando por la vía pública o realizando una acción constitutiva de delito, arriesga ser detenida, incluso pudiendo ser aplicada fuerza letal a la persona. Colombia. En Colombia han sido varios los periodos durante los cuales se ha echado mano por parte del gobierno de turno de dicha y controvertida forma de control del orden del pueblo. En 1948, y tras el asesinato del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, la paz y la tranquilidad antes reinantes se hicieron pedazos, por la alta polarización del pueblo colombiano, y desde allí en todo el siguiente transcurso histórico colombiano, el sectarismo reinante hizo que las autoridades implementasen planes de requisa y planes de toque de queda en las aglomeraciones urbanas de importancia. 13. Con ello, se pretendía hacer un control del orden más efectivo, pero dichas medidas terminaron encendiendo la mecha de lo que sería el conflicto armado, con la aparición de los caudillos como Guadalupe Salcedo, y siguiente a este y otros señores de la guerra que luego originarían las guerrillas liberales, y luego comunistas que crecieron a lo largo de los 50, 60, 70, 80, 90 y principios de los 2000, que se mermarían levemente tras los acuerdos de paz de La Habana, en 2016. En 1970, y durante el periodo siguiente a las penúltimas elecciones presidenciales del Frente Nacional, y ante la arbitraria usurpación del poder en manos de las élites dominantes, en cabeza del conservador Misael Pastrana Borrero, el 19 de abril de 1970 se llevó a cabo un magistral robo a las elecciones presidenciales que, según los medios adeptos al oficialismo,
Fue por estrecha margen, habida cuenta de cientos de miles de testimonios de campesinos que vieron cómo eran incinerados y luego sustituidos votos en favor de la Napo por votos al candidato conservador, que después sería nombrado presidente en unas muy controversiales elecciones, lo que detonaría en unas serias manifestaciones y alteraciones al orden público en fechas posteriores. Como medida de control, se impusieron cerramientos a los cascos urbanos y se hizo el control del tránsito en horario nocturno, aprovechando para ello el estado de sitio que regía desde la conformación del Frente en gobierno y que era una figura usada por todos los gobiernos en el Frente Nacional y posteriores a este, pero luego abolida por la Carta Magna de 1991, y reemplazada con una que llegaría a usarse hasta el 2019, la de estado de excepción. 14. Después, ya en el transcurso de las manifestaciones de orden nacional en 1977, se ordenó a las autoridades militares y policiales el establecer controles en las grandes aglomeraciones urbanas, ante el grave estado de alteración del orden público, como causa del paro nacional de 1977 en Colombia, convocado por el grave estado de la nación, y durante la administración del entonces presidente Alfonso López Michelsen XV. Ya en el año 2019, se registraron situaciones de afectación al orden público en el país, siendo 2 ciudades en las cuales se decretó el toque de queda, siendo en las ciudades de Cali, Mauricio Armitage, decretó toque de queda en la capital del Valle a raíz de los actos vandálicos que se registran en diferentes puntos de la ciudad luego de las marchas del paro nacional 16. En declaración a medios de comunicación, el mandatario caleño enfatizó que a partir de las 7 p.m. ningún ciudadano puede estar en la calle, de lo contrario será detenido. Y Bogotá en las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, comenzará a partir de las 20:00, hora local, mientras que en el resto del territorio será desde las 21:00, hora local, hasta las 06:00, hora local, del sábado 23 de noviembre. Europa. El gobierno de Reino Unido llegó a considerar instaurar el toque de queda en los disturbios de agosto de 2011. 18. Perú. En el Perú, en los años 1980, durante la época del terrorismo, se aplicó el toque de queda, desde las 22 hasta las 6. Cita requerida. Toque de queda juvenil. Los toques de queda juveniles restringen la presencia de los adolescentes que tienen menos de una determinada edad, generalmente 17, 18 años, en lugares públicos durante la noche. Las sanciones por violar estas restricciones van desde una multa, hasta servicio comunitario y restricciones a su licencia de conducir. El objetivo de estas medidas es mantener a los jóvenes en casa durante la noche y la madrugada, para así evitar que cometan algún crimen o sean víctimas de los mismos. Sin embargo, esta política ha sido objeto de numerosas impugnaciones jurídicas, debido a que se pudieran estar vulnerando ciertos derechos constitucionales de los jóvenes. Una revisión sistemática de 2 estudios realizados en Estados Unidos, evaluó la incidencia que tienen los toques de queda juveniles, y encontró que estos no reducen la delincuencia ni la victimización. Estas conclusiones van en línea con otros estudios que han sugerido que los toques de queda pueden ser ineficaces, ya que la delincuencia juvenil se concentra en horas anteriores y posteriores a los horarios escolares. Sin embargo, los estudios incluidos en esta revisión sufren de varias limitaciones y sesgos que hacen difícil sacar conclusiones sólidas. Por ello, es recomendable realizar más investigaciones que repliquen los hallazgos encontrados. Muchas gracias por ver el video. Por favor, comenten qué les pareció en el video. También suscríbanse, es totalmente gratis y nos ayuda un montón para seguir creciendo. Bueno, sin nada más que decir, hasta la próxima.